En mis 40 años de magistrado, he visto acusados adinerados, acusados con dificultades y todo tipo de situaciones intermedias. Pero de vez en cuando, aparece alguien que cree que el dinero es un escudo, como si las reglas fueran para otros. Este caso me quedó grabado porque la acusada no solo argumentó la multa. Intentó comprar su salida de la responsabilidad y luego se burló de la idea misma de las consecuencias. Permítanme contarles lo que sucedió en mi sala y por qué se arrepintió de sus palabras casi de inmediato. Cuando este caso llegó a mi escritorio, parecía simple en el papel. Una infracción de tránsito y una multa por incumplimiento derivada de una parada en la carretera. El tipo de expediente que he visto miles de veces. Sin lesiones. Sin persecución dramática. Sin antecedentes penales en las notas. Un asunto rutinario hasta que leí la declaración del agente. El informe decía que el conductor había superado con creces la velocidad indicada en una zona comercial concurrida. También decía que el agente tuvo que repetirle las instrucciones varias veces, instrucciones básicas, porque el conductor parecía despectivo y se negaba a reconocer la gravedad de la infracción. Esa frase me llamó la atención. Los informes policiales no suelen incluir sentimientos. Incluyen hechos. Cuando un agente escribe algo así, es porque el comportamiento fue tan inusual que se convirtió en parte del incidente. El nombre del acusado no me decía nada. Pero adjunta al expediente había una carta de un bufete de abogados con un tono refinado, solicitudes de despido, menciones a obras benéficas, referencias a la visibilidad pública. Llevo haciendo esto el tiempo suficiente como para saber lo que eso significa. Es un intento, a veces sutil, a veces no, de sugerir que el tribunal debería tratar a alguien de forma diferente por ser quien es. Lo que más me preocupó no fue la velocidad. Fue la actitud descrita. Porque la velocidad puede ser un error. ¿Pero la arrogancia? Es una decisión. Y en mi tribunal, las decisiones importan. Esto es lo que pasó esa tarde, según lo muestran las pruebas y los testimonios. Era un día laborable, al anochecer, justo cuando la gente salía del trabajo. Las calles estaban congestionadas, la luz era tenue y los ánimos se caldeaban. Según el agente, el vehículo de la acusada atravesó el tráfico como si tuviera un lugar más importante que visitar. Declaró que él midió la velocidad e inició la parada. He escuchado cientos de detenciones de tráfico descritas bajo juramento. La mayoría transcurren sin incidentes. Un conductor se disculpa. Un agente explica. Se emite una multa. Todos siguen adelante. Pero este no fue así. El agente testificó que, al acercarse, se presentó y explicó el motivo de la detención. Dijo que la acusada apenas levantó la vista de su teléfono. No preguntó, agente, ¿qué hice? No dijo, lo siento. No mostró confusión. En cambio, respondió con irritación, como si la hubiera interrumpido. Él dijo, señora, necesito su licencia y registro. Y ella respondió, ¿es esto realmente necesario? Puede que parezca insignificante, pero quiero que entiendan algo, esa pregunta no se trata de papeleo. Se trata de autoridad. Se trata de que alguien decida, en ese momento, si la ley le aplica. El agente testificó que ella se demoró, discutió y comentó sobre cómo personas como usted deberían manejar problemas reales. Él afirmó que se mantuvo profesional, repitió sus instrucciones y explicó que la velocidad era peligrosa debido al tráfico y la zona peatonal. Luego vino el comentario que se convirtió en el centro del caso. Según el oficial, cuando le explicó las multas y el proceso judicial, ella se rió y dijo algo así como, esa multa es calderilla. Cambio de bolsillo. En mi sala, he visto a gente temblar ante una multa de estacionamiento de $35 porque tienen que elegir entre eso y la compra. Así que, cuando leí esa frase, no solo vi un insulto a la gente, sino también a la idea de que la ley es igualitaria. La retención culminó con la emisión de multas y la acusada se dio a la fuga. Sin embargo, el agente señaló en su informe que su comportamiento fue despreciativo y que parecía creer que el tribunal sería irrelevante para ella. Ese es el tipo de cosas que hacen que alguien venga a mi tribunal creyéndose superior. Y eso fue exactamente lo que pasó. Al continuar revisando las pruebas, quedó claro que la cuestión no era si iba a exceso de velocidad.
La pregunta era si podía reconocer su responsabilidad. Teníamos el testimonio jurado de la gente, los detalles de la citación y un breve vídeo de la cámara del coche patrulla que capturó fragmentos de la interacción. No cada palabra, pero sí lo suficiente para corroborar el tono. También teníamos la solicitud de desestimación por escrito del acusado, que, notablemente, no decía, cometí un error. Decía, esto es excesivo. Decía, esto es un inconveniente. Decía, no debería tener que lidiar con esto. Eso siempre es una señal de alerta para mí. Porque los tribunales existen para la justicia, no para la conveniencia. Las declaraciones de la gente también mencionaron que al principio se negó a firmar. Ahora, la gente malinterpreta eso. Firmar una citación no es admitir culpabilidad, sino reconocer que la recibió y que responderá. Negarse suele ser un gesto emocional, con la intención de desafiar a la autoridad. Lo que más me llamó la atención fue el patrón: minimizar, desviar, burlar. El informe médico, no hubo ninguno, porque nadie resultó herido. Y quiero ser claro, eso importa. Pero que nadie saliera herido no significa que el comportamiento fuera inofensivo. Conducir a exceso de velocidad en el lugar y momento equivocados puede arruinarle la vida a alguien en un segundo. Yo también he visto casos así. Y lo cierto es que el tribunal no solo responde por el daño causado. Responde también por el riesgo creado. Para cuando terminé de revisar lo que tenía, ya no pensaba en dinero. Pensaba en valores, respeto, responsabilidad y la simple verdad de que nadie, tiene un lugar especial en la sociedad solo porque pueda pagarlo. Cuando este caso llegó a mi tribunal, me enteré de algo que nunca hubiera esperado de una multa de tráfico. La gente estaba hablando de ello en Internet. Había circulado un breve vídeo, editado, por supuesto, que mostraba a la acusada fuera del juzgado, hablando con alguien y riéndose de que la multa no importaba. La gente le puso una etiqueta: esposa de multimillonario. Si era cierto o exagerado, me daba igual. A las redes sociales les gusta más un título que la verdad. Mi secretario me dijo que los comentarios fueron intensos. La gente estaba enfadada. Algunos querían que diera un ejemplo. Otros decían que los tribunales siempre son indulgentes con los ricos. Y les diré lo que le digo a cualquiera que me pregunte: la atención pública no decide los casos en mi tribunal. La evidencia sí. La imparcialidad sí. La ley sí. No importa si lo vieron 8 personas u 8 millones. La persona que tengo frente a mí sigue siendo un ser humano, con derecho a ser escuchada y al debido proceso. Pero aquí está la otra cara: el debido proceso no significa un pase libre. Significa que tienes la oportunidad de hablar y luego vives con las consecuencias de lo que decidiste hacer. Cuando entró en mi sala, lo noté de inmediato: su confianza. No la confianza serena de alguien sereno. La confianza que dice: esto es una formalidad. Estaba impecablemente vestida. Peinada. Joyas que no susurraban, sino que hablaban. Y se comportaba como si esperara que la sala se adaptara a su presencia. La sala estaba más llena de lo habitual, no abarrotada, pero sí atenta. Algunas personas habían acudido claramente por curiosidad. Podía sentir esa energía particular que surge cuando todos creen que algo está a punto de suceder. Bajé la mirada hacia el archivo y luego volví a mirarla a ella. Dije: buenos días, señora. Por favor, diga su nombre para que conste en acta. Lo hizo suavemente, como si se estuviera presentando en una gala benéfica. Dije: estás aquí por exceso de velocidad e incumplimiento de la orden. ¿Cómo te declaras? Ella dijo: no soy responsable. Asentí. De acuerdo. Cuéntame qué pasó. Y aquí fue donde vi la primera grieta en la máscara. No empezó con hechos. Empezó con juicios. Dijo: juez, todo esto es ridículo. Iba apenas más rápido que el tráfico. Y el agente lo convirtió en una farsa. Me incliné ligeramente hacia adelante, como lo hago cuando quiero que alguien hable más despacio y elija sus palabras con cuidado. Dije: señora, el agente no está aquí para entretenerse. Está ahí para hacer cumplir la ley. La pregunta es simple: ¿iba a exceso de velocidad? Ella suspiró de verdad, y dijo: aunque así fuera,
No es como si alguien hubiera salido lastimado. Respiré hondo. Me serené. No se trataba de mis sentimientos. Se trataba de enseñar un principio. Dije, déjame decirte algo. Nadie planea un accidente. Nadie dice, hoy voy a lastimar a alguien. Los accidentes ocurren porque alguien decide que las reglas son opcionales. Y los límites de velocidad no son sugerencias. Luego me volví hacia el oficial. Dije, oficial, por favor dígame qué observó. Declaró con calma. Describió la velocidad, la ubicación, el tráfico, la parada, el comportamiento. Y sí, mencionó el comentario. Él dijo, su señoría, ella declaró que la multa era calderilla. La miré de nuevo. Dije, ¿dijiste eso? Hizo una pausa lo suficiente para calcular y luego sonrió como si fuera una expresión inteligente. Dijo, juez, podría haber dicho algo así. No quise decir nada malo. Asentí lentamente. Dije, las palabras significan algo en mi tribunal. Y las palabras significan algo en la vida. Ella se encogió de hombros. Es solo una multa. Ese encogimiento de hombros, déjame decirte, fue más fuerte que cualquier argumento que ella pudiera haber esgrimido. Dije, señora, ¿sabe lo que veo en este tribunal cada semana? Veo gente aterrorizada porque una multa significa que no pueden comer. No arreglan su coche. No pagan el alquiler. Así que cuando lo llaman calderilla, no se refieren solo al dinero. Se refieren a otras personas. Ella miró hacia otro lado, casi aburrida. Luego probó un ángulo diferente. Ella dijo, juez, con el debido respeto, yo pago más impuestos en un mes que la mayoría de la gente en un año. Levanté mi mano suavemente, sin dramatismo, solo con firmeza. Dije, para. No hagas eso. Este tribunal no es un concurso para ver quién aporta más. Es un lugar donde medimos la responsabilidad. Le pregunté, ¿me estás diciendo que estás por encima de una ley de exceso de velocidad porque tienes dinero? Ella dijo rápidamente, no, por supuesto que no. Dije, entonces no hables así. En ese momento, podría haber simplemente fallado con base en las pruebas, imponer una multa y seguir adelante. Pero mi responsabilidad como juez no es solo procesar casos. Es proteger la integridad del tribunal y asegurarme de que se entienda la lección, especialmente cuando alguien claramente no la ha aprendido en ningún otro lugar. Entonces le pregunté sobre la parada en sí. Dije, ¿cumpliste con las instrucciones del oficial? Ella dijo, él fue grosero. Dije, eso no es lo que te pregunté. Ella se removió. Quiero decir, eventualmente. Dije, al final no es obediencia. Al final es resistencia que se quedó sin espacio. Entonces mi alguacil me llamó la atención sobre algo, en voz baja y con respeto, porque manejamos estas cosas con cuidado. Indicó que había circulado una publicación en redes sociales esa mañana. Un breve vídeo. Y un texto. No evidencia del exceso de velocidad, sino evidencia de su actitud hacia el proceso. Ahora bien, quiero ser muy cauteloso. Los tribunales no deberían castigar a las personas por su discurso. Pero tampoco pueden ignorar a alguien que se burla abiertamente del proceso mientras exige su beneficio. Miré la pantalla mientras se mostraba la parte relevante. Y allí estaba, el acusado, antes fuera del juzgado, riendo. El pie de foto incluía palabras que equivalían a, este juez es tan dramático. Esto no es nada. Lo miré fijamente por un momento. Ya me han insultado antes. No es nuevo. Cuando usas la túnica, te conviertes en un símbolo, y hay quienes atacan a los símbolos. Pero lo que me llamó la atención no fue que me llamara dramático. Fue que ella llamó a la rendición de cuentas Mada. La miré de nuevo y no levanté la voz. No hacía falta. Dije, señora, ¿es este su puesto? Sus mejillas se tensaron. Miró a su abogado y luego a mí. Ella dijo, juez, fue una broma. Asentí. Dije, déjame decirte lo que no es broma. Un vehículo a exceso de velocidad en una zona concurrida. Un agente intentando hacer su trabajo.
y un tribunal que existe para que cada persona, rica o pobre, responda por lo que hace. Entonces hice una pausa, porque a veces el silencio es lo más poderoso de la habitación. Dije, ¿sabes qué me preocupa? No te da miedo la multa. Ni siquiera te preocupa el riesgo que creaste. Te preocupan las molestias. Ella intentó recuperar el control. Ella dijo, entonces, ¿qué? ¿Y me estás castigando porque publiqué algo? Negué con la cabeza. Dije, no. Te estoy juzgando por lo que hiciste en la carretera y cómo respondiste a la autoridad. Tu publicación simplemente confirma lo que el oficial escribió en su informe. Luego hice la pregunta que más importa en cualquier tribunal. Le dije, ¿sientes algún remordimiento? Ella dudó. Y en esa vacilación, escuché la verdad. Ella dijo, lo siento si alguien lo tomó a mal. Me eché hacia atrás. Dije, eso no es remordimiento. Es marketing. Su abogado finalmente habló, tratando de suavizar las cosas. Mencionó su trabajo voluntario, sus donaciones, su perfil público. Y escuché. Siempre escucho. Porque cada persona merece ser escuchada completamente antes de tomar una decisión. Pero cuando terminó, la miré de nuevo y le dije algo que he dicho muchas veces, porque es verdad. Dije, el carácter no es lo que haces cuando las cámaras están encendidas. El carácter es lo que haces cuando nadie puede detenerte. Se podía sentir como la habitación se asentaba. Y finalmente pude ver que ella comprendió que algo estaba cambiando. Esto ya no era una transacción. Era el momento de la verdad. Llevo suficiente tiempo en este tribunal como para saber la diferencia entre un error y una mentalidad. Conducir a exceso de velocidad puede ser un error. Tratar la ley como si fuera indigno de ti, eso es una mentalidad. La miré y le dije, señorita, escúcheme bien. El dinero puede pagar multas. El dinero puede contratar abogados. El dinero puede comprar comodidad. Pero el dinero no puede comprar reputación. Hice una pausa. Dije, ¿llamaste a esto, calderilla? ¿Llamaste a este tribunal dramático? ¿Llamaste a la rendición de cuentas nada? Déjame decirte lo que no es nada, el riesgo que creaste. La falta de respeto que mostraste. La lección que te negaste a aprender. Luego expliqué la decisión claramente, porque la gente merece entender el por qué, no solo el qué. Dije, según las pruebas, lo encuentro responsable de la infracción por exceso de velocidad. El testimonio de la gente es creíble, y las circunstancias, tráfico, ubicación, lo hacen grave. Continué, en cuanto al incumplimiento, tengo en cuenta que finalmente cumplió, pero su negativa inicial fue innecesaria y provocó la detención. Esto es lo que pedí, dije, le impongo la multa estándar por exceso de velocidad, según la velocidad alegada y el lugar, más las costas judiciales correspondientes. Además, le ordeno que complete un curso de seguridad vial dentro de un plazo determinado y que presente pruebas ante el tribunal. Ella abrió la boca como si dijera, ¿eso es todo? Así que agregué lo que más importaba. Dije, y voy a exigir servicio comunitario, servicio de verdad. No firmar un cheque. No asistir a un almuerzo. Servicio donde llegas puntualmente. Sigues instrucciones y aprendes lo que significa rendir cuentas a alguien más que a ti mismo. La miré directamente. Dije, esta frase no se trata de humillarte. Se trata de enseñarte. Porque si sales de aquí pensando que el dinero hace desaparecer las consecuencias, acabarás creando consecuencias que el dinero no puede solucionar. Entonces me ablandé, no porque ella no mereciera firmeza, sino porque la esperanza también es parte de la justicia. Dije, puedes irte de aquí hoy enojado, o puedes irte de aquí más sabio. Esa decisión es tuya. Después de dictar sentencia, la sala no estalló. No hacía falta. Se notaba que algo se acomodaba, como si el aire se purificara. El oficial parecía aliviado, no porque hubiera ganado, sino porque el tribunal reconoció lo que todo trabajador desea, dignidad. Respeto. El derecho a trabajar sin ser objeto de burla. La acusada se quedó quieta un momento. Y entonces, por primera vez, vi cómo la confianza se desvanecía. No en lágrimas ni en drama, sino en comprensión.
La realidad suele llegar silenciosamente. Su abogado me hizo una pregunta de procedimiento sobre los plazos y respondí, porque el proceso importa. Las reglas importan. Incluso si alguien no las respeta al principio, el tribunal debe respetarlas siempre. Más tarde, después del juicio, mi personal me preguntó si creía que el clip circularía en Internet. Les dije, quizás. Pero no lo hice por eso. No la condené por sus comentarios. No la condené porque la gente en Internet estuviera enojada. La condené porque las pruebas respaldaban su responsabilidad y porque su actitud revelaba algo peligroso, una falta de respeto por el contrato social que nos une. Y sí, el fallo se extendió. La gente discutió en los comentarios, como siempre. Algunos lo elogiaron. Otros dijeron que era demasiado suave. Otros, demasiado severo. Pero volví a casa pensando en otra cosa completamente distinta. Pensé en lo fácil que es, en un mundo de filtros y subtítulos, que la gente olvide que vive entre otros seres humanos. Déjame decirte lo que espero que la gente aprenda de este caso. Primero, el respeto no es opcional. Ni para los policías que hacen su trabajo, ni para los tribunales que hacen el suyo, ni para los desconocidos que comparten la carretera contigo. Segundo, las redes sociales pueden hacer que la gente se sienta intocable. Una publicación, una risa, un pie de foto, nada de eso borra lo que hiciste. La vida real sigue contando. Y por último, la rendición de cuentas es el gran ecualizador. En mi sala, no me importa que conduzcas, a quien conozcas ni cuánto dinero tengas. Lo que importa es cómo te comportas cuando nadie te aplaude. Después de 40 años en este tribunal, sigo creyendo esto: las consecuencias no están ahí para destruirte. Están ahí para corregirte, para que puedas ser mejor que la peor decisión que hayas tomado. Eso es lo que significa para mí la justicia.